Hola chicos, ¿cómo están? Esta semana estamos recordando dos cosas, el amor de Dios y el amor de la familia. Ahora nuevamente, sabemos y creemos que Dios nos ama, porque Dios es amor. En 1 de Juan 4:16 nos habla del gran amor de Dios. No te olvides, chicos, no te olvides que Dios te ama. Dios nos ama. Así como amamos a nuestra familia, así también, y más todavía, el profundo amor de Dios hacia nuestras vidas. Que Dios te bendiga en el día de hoy. Comenzamos nuestra clase de guaraní. Retrato. Bien, trabajamos en las páginas 61 y 62. Comenzamos. Vamos a ver este retrato. Vamos a observar qué vemos acá en este retrato. Yesepetei kuñakarai ubate iñakarangueju hajesa jobuba. Mi mamá es una señora alta, de cabello negro y de ojos azules. Vamos a completar, ¿verdad?, estas preguntas. Respondo según lo que observo. ¿Qué es lo que observas en la lámina? Dice, Mabapap Huaite Angape. ¿Qué estás viendo, verdad, en el retrato? Oi Petei Cuñacarai y Membu Jaimena. Está una señora, su hija y su esposo. Siguiente pregunta. ¿Va esa upiko Cuñacarai Acarangüe? ¿De qué color es el cabello de la señora? Cuñacarai y Ñacarangüe ju. Acá ustedes van a separar Cuñacarai y luego van a separar Iñacarangüe hasta ahí y luego separado ju. Siguiente pregunta. ¿Va esa pa Cuñacarai jesaja y pire? ¿De qué color es la piel de la señora y el color de sus ojos? Cuñacarai jesajobu ja y pire moroti. La señora tiene ojos azules y su piel blanca. Completo las oraciones para realizar la descripción de la imagen. Yesupetei, Cuñacarai, ubate, y Ñacarangüe ju. Mi mamá, ¿verdad?, es una señora alta y su cabello negro. Jesa jobu, ja y pire moroti. Sus ojos azules y su piel blanca. Yesu Cuñacarai marangatu. Mi mamá es una persona buena. Bueno, acá vas a dibujar a tu compañero o tu compañera. Y luego, ¿qué vas a hacer? Completo con aquellas palabras que ayudan para describir a mi compañero. Luego de dibujar a tu compañero o a tu compañera, luego vas a completar cómo le describe. Iñirujera, saqué, mi compañero, ja epetei, mita i o mita cuñai, mita cuñai. Entonces acá vos vas a poner si a la persona o al compañero que le dibujaste es un niño o una niña. Iñacarangüe, ¿cómo es su cabello? Ju, sauyu, marrón, uta. ¿De qué color es? Los colores vos ya estudiaste y por supuesto vas a poner el color del cabello de tu compañero o compañera. Jesa, ju, marrón, porá, mishi, tusha. Estas palabras también ya estudiaste y si no, busca en el diccionario para saber lo que significa. Así vamos aprendiendo mejor el guaraní. She iru iti po ibae. Entonces, ¿cómo es la nariz de tu compañero? Ipire, camba o moroti. También, ¿de qué color es la piel? Sheiru, peteimita, y llevateba, carapeba, si es alto o bajo. Ja, y ñangarat, y imarangatu, y yiku,
Iñarandú. ¿Cuál de los tres qué es lo que más le describe a tu compañero o a tu compañera? También, si no conoces estas palabras, vas a buscar en el diccionario. Como les digo, así vamos aprendiendo un poquito más de nuestro guaraní. Es una pequeña evaluación que vas a hacer en este lugar. Bien, luego de escribir el trabajo anterior, vas a escribir, ¿verdad?, aquellas expresiones que completan para describir a tu compañero. Todo lo que le describe a tu compañero, tal cual escribiste en el 5, vas a escribir acá. Les digo que el 7 y el 8 de esta página no se realizan, solamente hasta el 6. Bueno, te animo a hacer esta tarea. Que Dios te bendiga.